Listo. Hola, muy buenas tardes, compañeros y profesor. Hoy vamos a hacer un breve resumen sobre algunos conceptos fundamentales del derecho civil relacionados con los bienes. Nuestro grupo está conformado por Leonardo Fabio Anacona, Jamie Lizeth Martínez, la de Cristina Zapata y quien les habla, Elizabeth Dorado López. El día de hoy, en primer lugar, quisiera hacer una introducción sobre algunos conceptos importantes como los en el derecho civil bienes, como son todas aquellas cosas que pueden ser objeto de apropiación por parte del ser humano y que por lo tanto pues tienen un valor económico o patrimonial. Básicamente se dividen en bienes corporales e incorporales, donde debemos de tener claro que los corporales son aquellos que tienen una existencia física, como una casa, un vehículo, mientras que los incorporales son los derechos, como el derecho de crédito o una servidumbre. Otra distinción clave es la de bienes muebles e inmuebles, ya que los bienes inmuebles pues son todos aquellos que no se pueden mover sin alterar su naturaleza, como un terreno o un edificio, y por el contrario los bienes muebles son los que pueden trasladarse de un lugar a otro, como los libros, una bicicleta o el dinero como tal. También es importante mencionar la diferencia entre bienes públicos y privados. Los públicos son los que pertenecen al Estado y están destinados al uso general o al servicio público, como las calles o los parques. En cambio, los bienes privados pues, pertenecen a particulares y su uso está limitado por el derecho de propiedad. Por último, debemos señalar que el dominio de propiedad es el derecho real más completo que se puede tener sobre un bien. Y pues más adelante vamos a verlo al finalizar esta presentación. En resumen, vamos a conocer y clasificar correctamente los bienes, que es algo muy esencial en nuestra materia, y ya de manera más sucinta, pues mis compañeros abordarán temas tales como el derecho de retención, la posesión, derecho real de dominio y como les acabo de mencionar, el tema de la teoría del título y del modo. Bueno, hola, soy Cristina Zapata y yo les voy a socializar con respecto al derecho de retención. En términos generales, es la facultad que tiene alguien para conservar la posesión de un bien ajeno hasta que se le pague lo que es debido. Es una garantía para el acreedor para que se cumpla la obligación. Este tiene tres elementos fundamentales, los cuales son la deuda exigible, la tenencia legítima del bien, la relación entre deuda y cosa. También tenemos unas tesis para su aplicación. Estas son: el poseedor legítimo puede retener el bien hasta el pago de la obligación. Se configura como una excepción al deber de restitución. No exige contrato previo entre las partes. Un fundamento es el principio de equidad y buena fe. También tenemos que, según como dijo Jorge Giorgi, el derecho de retención legal es la facultad que, sin convención de las partes, corresponde al poseedor y justamente al acreedor de rehusar a la entrega de una cosa que se debe, mientras que no le haya satisfecho por su parte el débito correspondiente. También tenemos características, como vemos en las diapositivas, por ejemplo, que no otorga poder de disposición, solo de retención, no transforma al retenedor en propietario, se extingue con el pago de la deuda o la pérdida de la tenencia. El derecho de retención no surge de un acuerdo entre partes, sino que es una facultad que otorga la ley en cosas puntuales, en casos puntuales, tiene un límite temporal, no es un derecho absoluto. El derecho de retención no es un derecho real, es una facultad que se ejerce sobre una cosa. También tenemos los procedimientos, cuáles son que se puede alegar como excepción en una restitución de un bien. En medio de un litigio puede haber pruebas, por ejemplo, que denote la existencia de la deuda, que existe una relación entre deuda y bien y la tenencia legítima, existencia de un crédito en pago. Una vez paga la deuda, el acreedor debe devolver la cosa retenida. En caso de incumplimiento de un contrato, el mismo se puede ejercer en caso tal de que el deudor no cumpla con sus obligaciones. Por ejemplo, no retirar el bien en la fecha estipulada, no pagar las costas necesarias para su conservación. La posesión. La posesión es la figura jurídica donde una persona ostenta la tenencia de un bien o cosa, ejerciendo ánimo de señor y dueño. Es decir, posee casi todos los derechos reales, con excepción la titularidad del bien, y lo hace en base a ejercer esta acción sobre bienes corporales, ya sean bienes muebles o inmuebles. Pues no recae sobre derechos, salvo las excepciones por servidumbre,
haciendo uso de los elementos esenciales de la posesión, como lo es el corpus y el animus, tiene el poder físico sobre el bien o cosa y se comporta como si fuera el dueño. La ventaja de adquirir la posesión es mediante el proceso declarativo de pertenencia por prescripción adquisitiva de dominio, ya sea de manera ordinaria o extraordinaria o por usucapión, la cual le da protección legal, aprovechamiento del bien, presunción de la propiedad, posibilidad de regularizar los títulos. Con relación a la protección, el artículo 979 de Derechos del Poseedor es donde tiene como relevancia que no se le perturbe o se le embargue la posesión, no se le despoje de ella y se le indemnice por daños o perjuicios recibidos y que le dé seguridad fundamentalmente sobre lo que se teme. Otro artículo importante es el 972 de acciones predecesorias. Tiene por objeto conservar la posesión de los bienes raíces y los derechos reales constituidos de ello. En caso de contrario al dueño o titular, que sería el de recuperar su inmueble. Según los elementos subjetivos de intención del poseedor, forma de ejercer la legitimidad o la legalidad, la duración, objeto, origen de la posesión, lo cual vendría siendo, como se menciona con posterioridad, puede ser de manera regular o irregular, pero dando cumplimiento a tres requisitos generales, que es una posesión pública, pacífica e ininterrumpida. La prescripción ordinaria o regular se da en un periodo de 5 años y ejerciendo pues los requisitos generales de los que se habló, y la extraordinaria en un periodo de 10 años. Gracias. Vale, mi nombre es Leonardo Nacona, vamos a hablar un poco sobre el derecho real de dominio. El derecho real de dominio es, como por decirlo así, el derecho más completo que puede tener una persona sobre un bien. Las características o los caracteres de este derecho de dominio pueden ser absoluto, porque quien es dueño puede, digamos, usar el bien como desea, como quiera, sin embargo, pues dentro de los límites legales. Es exclusivo porque el propietario puede impedir, digamos, que otros usen su bien sin permiso. Es perpetuo porque no se pierde aunque no le dé uso por un tiempo. Y pleno porque incluye el uso del disfrute y la disposición del bien. Las facultades, dentro de las facultades materiales y jurídicas que se tiene pues con este derecho, es que se puede usar el bien, como por ejemplo vivir vivir pues en la casa, puede gozar de él porque por ejemplo puede recibir el arriendo si lo alquila, disponer de él porque puede venderlo, regalarlo, donarlo, ¿sí? Las restricciones urbanísticas y ambientales. Digamos que a pesar de que sea el derecho real de dominio sea pues el derecho más completo que tiene una persona sobre un bien, estos bienes como tal o este derecho pues tiene unos límites y unas restricciones, ¿sí? Y esas restricciones pues digamos que algunas se facultan pues dentro de los límites del bien común, por ejemplo como la función social que tiene la propiedad, ¿sí? Digamos que las alcaldías y demás o en ciertos lugares existen como tal los POT, pues, que son los planes de ordenamiento territorial, que son los que generan pues como tal limitaciones sobre la propiedad y sobre su uso, ¿sí? Las clases de propiedad están la propiedad privada, que es la que tienen, digamos, las personas, las empresas, la pública, que es del Estado, las entidades oficiales, la colectiva, que es común en comunidades, digamos, indígenas, afrocolombianas. También tenemos la propiedad horizontal o compartida, pues que se da, digamos, que en los conjuntos residenciales, en los edificios. La fiduciaria, que es cuando, digamos, que se entrega el bien para que lo administre como tal los fideicomisos o terceros, ¿sí? Entonces, como para resumir, el derecho de dominio es un derecho poderoso porque nos da control total sobre nuestros bienes, pero digamos que ese poder viene con límites, la ley, el interés colectivo y la protección del medio ambiente. Saber esto no solo, digamos, es importante para nosotros como abogados, sino también como para las ciudadanas, porque es clave, digamos, que entender que ser dueño también implica una responsabilidad. Bueno, ya para ir finalizando, les voy a hablar sobre la teoría del título y modo. Brevemente, este es un principio fundamental en el derecho civil colombiano para la adquisición del dominio, y lo vimos en las últimas sesiones con el profesor. Según esta teoría, para que una persona adquiera el derecho de propiedad sobre un bien, no basta con solo un acto, sino que se requieren dos elementos muy esenciales, que son el título
que es el acto jurídico, como bien lo dice la diapositiva, que tiene como fin transferir el dominio. Puede ser, por ejemplo, un contrato de compraventa, una donación, una permuta, y el título como tal genera la obligación de transferir, pero no quiere por sí solo el dominio. Y eso lo entendemos con el concepto de modo. El modo, que es el acto de ejecución o tradición mediante el cual se cumple lo pactado en el título. En el caso de bienes muebles puede ser la entrega material. En el de los inmuebles puede ser la inscripción en el registro de instrumentos públicos, como bien también lo enfatizó el profesor en clase. Esta teoría implica que el dominio solo se transfiere cuando se cumplen ambos elementos, un título válido y un modo de tradición. En resumen, el título de la causa jurídica y el modo de la efectividad y la transparencia es una garantía para la seguridad jurídica en las relaciones patrimoniales. Esta teoría del título y modo, como bien lo menciona la diapositiva, digamos que esa es la fuente en cuanto a obligaciones, pero digamos que en el Código Civil colombiano también encontramos artículos como el 673, que habla sobre el dominio, el 740, que nos habla sobre la tradición, sobre el modo de adquirir el dominio, y el 745, por ejemplo, que nos habla sobre la necesidad del título para la tradición. O sea que, en conclusión, pues la teoría del título y modo pues se basa en el entendimiento de que no se adquiere el dominio solo con el contrato, que es el título, sino que es necesario el acto material de tradición, que es el modo, tal como lo desarrollan los artículos que les mencioné. Y con esto damos pues finalizada la presentación. Agradecemos mucho la atención a todos. Feliz tarde.